mostrarle al mundo quién es Él por lo que Él hace en nuestras vidas. Aleluya. Una de las preguntas dice, ¿cómo Dios se reveló a Moisés? El verso 29 del capítulo 6, ¿cómo es que Dios le dice a Moisés quién es Él? Aleluya. Pueden leerlo, hermanos, ahí están las respuestas. Del capítulo 6 de Éxodo, en el verso 29, Dios le dice a Moisés, ¿quién es Él? Él le dice, yo soy Jehová. Amén. Dice, ¿y cómo fue que Moisés reaccionó cuando el Señor le dice esto? Eso está en el verso 30 del mismo capítulo 6. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Aquí vemos que otra vez respondió con una excusa más, ¿verdad? Sí. Dice, Aarón obra prodigios. En el capítulo 7, del verso 2 al 7, dice la palabra del Señor, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Aquí podemos ver la manera en que el Señor se revelaría a Faraón. En la Biblia encontramos la frase señales y prodigios en muchas ocasiones. Las señales sobrenaturales de Dios fueron descartadas cuando los expertos hechiceros, cínicos y manipuladores de la corte recrearon la transformación de la vara. Recordemos, hermanos, lo hemos visto muchas veces en la historia, cuando Moisés y Aarón obraban o hacían que cayeran las plagas, ¿verdad? Que también los hechiceros que Faraón tenía hacían las mismas, se puede decir señales, ¿no? O las mismas cosas que ellos hacían. Y lo único que creo que no pudieron hacer fue cuando mató a todos los primogénitos, ahí ellos no pudieron hacer nada. Pero en todo lo demás, lo que ellos hacían con cada plaga, los magos o hechiceros que Faraón tenía también hacían esas mismas señales. Sí. Dice, recrearon la transformación de la vara. Faraón tenía mano de obra gratis con sus esclavos hebreos y era demasiado terco como para dejarlos en libertad. Tras el rechazo inicial del Faraón, Dios envía 10 juicios sobrenaturales consecutivos y el uno más devastador que el anterior. Algunos estudiosos sostienen que Dios estaba desplegando su poder con un ataque frontal en contra de las deidades egipcias, incluyendo al Faraón, las cuales eran demoníacas. Aarón era el portavoz de Moisés, pero también usó la vara para señalar cada juicio. En algunos casos leemos que Aarón habló mientras que Moisés usaba la vara, y en otros casos fue Moisés quien habló y actuó. Sin embargo, Aarón siempre estuvo presente como el portavoz principal, aunque no sea mencionado explícitamente. Además, Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y éste no dejó salir a los hijos de Israel fuera de su país. La importancia del ministerio de Aarón es aclarada durante la travesía por el desierto, en el capítulo 12, versículo 1.
Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. Es después del cruce del Mar Rojo, donde Aarón resurge, cuando dice en el capítulo 16, verso 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y más adelante ambos presentaron el plan divino de alimentar al pueblo con el maná del cielo. O sea que pasan varios capítulos donde Aarón no es mencionado, pero él siempre estuvo ahí. Aarón siempre estuvo cerca de Moisés, dice, y pudo haber sido el portavoz en la mayoría de las ocasiones. En el punto número 3 dice, consagrado para el ministerio. Estaremos en Éxodo 28, del 1 al 4. Amén. Si alguien lo encuentra y quiere darle lectura, puede hacerlo, hermano. El 1 al 4. Sí. Hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos, consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Amén. Ahí está la indicación de parte de Dios a Moisés, cómo debía de, lo que tenía que hacer, ¿verdad? Para consagrar a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Y el verso 29 dice, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Dice, la tribu de Leví fue consagrada para el ministerio a Dios a nombre de todo Israel. Aarón, sus hijos y descendientes fueron los sacerdotes encargados de ofrecer los sacrificios de animales, mientras que otros miembros de la familia se encargarían del cuidado del tabernáculo, sobre todo de montarlo y desmantelarlo. O sea que no era que estaba fijo, sino que lo movían del lugar, ¿verdad? Dice, a lo largo de montarlo y desmantelarlo a lo largo del viaje por el desierto. Aarón fue nombrado sumo sacerdote y estaba a cargo de todos los sacrificios y la adoración. Los capítulos 25 al 27 y el 30 describen los utensilios y el mobiliario del tabernáculo, mientras que del capítulo 36 al 39 encontramos los detalles de la construcción, y en el capítulo 40 es la dedicación. Muchos eruditos cristianos creen que cada aspecto del tabernáculo sirvió para tipificar los elementos asociados con Jesucristo, su sacrificio por nuestros pecados y su papel actual en el cielo. Cuando Jesús murió, el velo del templo fue rasgado en dos. Eso lo encontramos en Marcos 15, 37 al 38, si alguien lo puede buscar y darle lectura. Dice, fue rasgado el velo en dos, abriendo así el camino al lugar santísimo.
Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Amén. Aquí está lo que nos dice la enseñanza. O sea, que se cree que todo era tipificado con lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? En su sacrificio por nuestros pecados, dice, y su papel actual en el cielo. Vemos lo que nos dice Marcos, como cuando el Señor expiró, dice, el velo del templo se rasgó en dos. Eso fue lo que nos ha dado a nosotros la libertad, hermanos, de que ya no necesitamos sacrificio de animales para que nosotros podamos tener perdón de pecados, sino que hubo alguien que entregó su vida, dice, una sola vez y para siempre. Así es. Si alguien puede buscar Hebreos 4, 15 y 16, ahí nos dice, indicando así que ya no era necesario usar un intermediario para acercarse a Dios. Recordemos que en esos tiempos el oficio del sacerdote era ese, interceder por el pueblo delante de Dios. Solamente él podía entrar al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio, para poder pedir el perdón por los pecados del pueblo. En Hebreos nos dice, desde el verso 14 al 16, si alguien puede darle lectura. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Gracias.